Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro explicado en este episodio es Los filósofos de Dios, cómo el mundo medieval sentó las bases de la ciencia moderna, del famoso historiador James Hansen. Este es un trabajo histórico clásico que nos ayuda a comprender la naturaleza de la ciencia al analizar cómo surgió la ciencia moderna. Hoy en día, la ciencia es casi la fuerza motriz más básica para el mantenimiento y el desarrollo de nuestra sociedad moderna, y también es el campo donde el espíritu de innovación y la imaginación humana son más activos. No solo eso, la connotación de la palabra ciencia también está en constante expansión, ya no se refiere solo a la lógica cognitiva del ser humano sobre el mundo objetivo y el conocimiento y la información que domina, sino que también se ha convertido en un adjetivo elogioso. Si decimos que algo es científico, significa que ese conjunto de soluciones, o teorías explicativas, es eficaz y coherente con la realidad objetiva. Dicho esto, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo surgió la ciencia, que ha desempeñado un papel enorme en la supervivencia y el progreso humanos? Una idea común es que en los siglos XVII y XVIII hubo un grupo de científicos valientes que, por un lado, utilizaron su trabajo de investigación para comprender los misterios del mundo natural y, por otro, dieron un paso adelante. Para iluminar al público y a los llamados las fuerzas obstinadas de la religión y el feudalismo lucharon implacablemente y finalmente establecieron la importante posición de la ciencia. ¿Pero es este realmente el caso? Para responder a esta pregunta, el autor Hansen nos cuenta una breve historia al comienzo del libro. Newton, el famoso físico británico que vivió en los siglos XVII y XVIII, tiene un dicho famoso: si he visto más lejos, es porque he visto más lejos. De pie sobre los hombros de gigantes. Entonces, ¿a quién se refiere este gigante? Dado que la fuente de esta oración es una carta escrita por Newton a un amigo, y la carta también menciona al pensador y matemático de la Ilustración francés Descartes, muchas personas creen que la famosa cita de Newton es una referencia al pensador y matemático de la Ilustración francés Descartes, incluido Descartes. Rinde homenaje a los científicos de alto nivel que se encuentran dentro. Sin embargo, pocas personas saben que el autor original de este famoso dicho no fue Newton, sino un teólogo y filósofo francés del siglo XII llamado Bernard. En otras palabras, en la mente de Newton, Bernard, que parecía no tener nada que ver con la ciencia, desempeñaba un papel indispensable al guiarlo o inspirarlo para lograr el éxito en los campos de la física y las matemáticas. Hansen, el autor de este libro, dijo en el prefacio: ¿qué verdad nos revela esta pequeña historia? Es decir, la Edad Media, que las generaciones posteriores generalmente consideran oscura, atrasada e ignorante, fue el suelo que cultivó la ciencia moderna y permitió que la ciencia creciera desde los brotes hasta convertirse en imponentes árboles. Esta opinión suena muy chocante y es casi completamente contraria a nuestro sentido común. En nuestra mente, al hablar de la Edad Media, lo primero que nos viene a la mente son algunos conceptos negativos, como conservadurismo, superstición, atraso, oscuridad, barbarie, pobreza, etc. No solo eso, también pensamos en una historia conocida. Es decir, la Iglesia en la Europa medieval utilizó las dos armas de la fe y el poder para reprimir la investigación científica y llevar a cabo una persecución inhumana de científicos, como Galileo, Bruno, Copérnico, etc. Hansen dijo que muchos de estos puntos de vista e historias históricas fueron exagerados o incluso inventados por pensadores de la Ilustración posterior para demostrar la necesidad del desarrollo humano de la ciencia y el espíritu racional. Hoy, con el estudio en profundidad de la historia de la ciencia, encontraremos que la Edad Media fue una época que produjo una gran cantidad de descubrimientos en diversos campos de la tecnología y la cultura, y sentó una base sólida para el eventual nacimiento de la ciencia moderna. En realidad, varios elementos de la investigación científica moderna, como el escepticismo, los métodos experimentales y la lógica del razonamiento y la argumentación, nacieron en la Edad Media. Además, la actitud de la Iglesia hacia la investigación científica es mucho más relajada de lo que imaginamos. Casi todos los científicos de la Alta Edad Media eran cristianos, y la Iglesia siempre ha alentado y patrocinado la exploración científica en diversos campos, por ejemplo, las actividades de investigación académica moderna. La universidad, nació en esta llamada Edad Media Oscura con el apoyo y permiso de la Iglesia. No solo eso, en la siguiente narración también aprenderemos que el nacimiento de la ciencia es, ante todo, el nacimiento de formas de pensar y metodología. Para decirlo sin rodeos, primero hay una lógica subyacente llamada filosofía científica, y luego hay varios medios técnicos de observación y experimentación. Esto es completamente contrario al sentido común en la mente de muchas personas. A continuación, les presentaré el contenido general de este libro en tres partes. Primero, echemos un vistazo a qué inventos tecnológicos revolucionarios nacieron después del oscuro estancamiento de la Edad Media, especialmente en el campo de la producción agrícola. Cómo estas tecnologías promovieron la recuperación gradual y la prosperidad de la sociedad económica europea y sentaron una base sólida para el nacimiento de la ciencia. En la segunda parte, combinaré la narrativa del autor Hansen y otros trabajos de investigación relacionados para contarles cómo nació la universidad, el centro de investigación científica y actividades de intercambio académico, en la Edad Media. Luego, utilizaremos dos pioneros científicos tempranos. El teólogo Tomás de Aquino y el primer científico Bacon, vean cómo establecieron la metodología y la lógica subyacente de la investigación científica.
Finalmente, a través de la investigación y las experiencias de astrónomos medievales como Copérnico y Galileo, entenderemos cómo la ciencia naciente luchó por desarrollarse y crecer frente a condiciones desfavorables, como métodos de investigación toscos y la interferencia en la gestión por parte de fuerzas religiosas. Primera parte. Al comienzo del libro, el autor Hanen mencionó varios inventos de tecnología agrícola que surgieron durante la Revolución Agrícola Medieval en Europa. Estos inventos mejoraron en gran medida la eficiencia de la producción agrícola en Europa, aumentaron la producción de alimentos y sentaron las bases para la posterior Revolución Europea. Crecimiento demográfico. Sentando las bases para la prosperidad económica y el progreso científico y cultural. La razón por la que hoy ignoramos estos inventos es probablemente porque estos inventores eran artesanos desconocidos y no dejaron sus nombres en los registros históricos. Lo primero que apareció fue un arado pesado que requería varios animales grandes para tirar. Antes, los agricultores europeos utilizaban arados ligeros de la época romana. Este tipo de arado ligero puede ser arrastrado por mano de obra o por un animal, pero su desventaja es que solo puede aflojar el suelo poco profundo en la superficie de las tierras de cultivo y no puede alcanzar el suelo más profundo en la capa de crecimiento de las raíces de los cultivos. La fertilidad del suelo no mejora y ni siquiera en su mejor uso las raíces de los cultivos pueden estirarse por completo. Este nuevo tipo de arado pesado también está equipado con una reja de metal que puede cortar profundamente el suelo, y una reja de arado y una vertedera que pueden aflojar el suelo de manera efectiva. El arado pesado no solo mejora en gran medida la eficiencia de la agricultura, sino que también aumenta efectivamente el contenido de humedad de la tierra, corta las malezas en los campos y las convierte en tierra para convertirla en fertilizante muy necesario para la producción de cultivos, y luego también se pueden crear borduras mientras se ara el campo. El arado de surcos, arar camellones y surcos, ha solucionado el problema del drenaje de los terrenos húmedos en primavera, se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo, como este tipo de arado pesado era caro de fabricar y requería mucho ganado grande, como vacas y caballos, para tirarlo, los agricultores medievales europeos de aquella época tuvieron que recaudar fondos para comprar arados compartidos, que más tarde evolucionaron hasta convertirse en una empresa conjunta. Sistema de acciones en la inversión comercial. En segundo lugar, para adaptar el ganado a los arados pesados y aprovechar al máximo su fuerza, en la Europa medieval se inventaron dos arneses para ganado que estaban surgiendo. El primero es un yugo con hombreras, que se coloca sobre los hombros del caballo para permitir que los caballos que tiran de herramientas agrícolas o vehículos respiren y fluyan suavemente. El segundo tipo es la vara transversal, que permite conectar varios animales uno al lado del otro y trabajar juntos. Además, en la Edad Media también apareció en Europa un sistema de rotación de tres campos, que puede restaurar eficazmente la fertilidad de la tierra y mantenerla en barbecho de manera razonable. Su principio de funcionamiento es dividir un campo en tres partes. La primera parte se planta con alimentos y la segunda parte se usa para descansar. En lugar de plantar cultivos, se usa como pasto para el ganado grande y la fertilidad se restablece mediante la absorción. Nutrientes del estiércol del ganado. En cuanto a la tercera parte, la siembra de frijoles puede diversificar la dieta diaria de los agricultores. Al mismo tiempo, los cultivos de leguminosas también pueden absorber nitrógeno del aire y luego introducirlo en la tierra donde echan raíces, lo que también significa mejorar el ambiente del suelo y aumentar fertilidad de la tierra. La combinación de estos inventos tecnológicos, junto con el calentamiento del clima en Europa después del siglo VIII después de Cristo, provocó un gran aumento de la superficie de tierras cultivadas con fines agrícolas en Europa, un aumento repentino de la producción de alimentos y un crecimiento continuo de la producción agrícola. Población. En los 700 años transcurridos entre los siglos 7 y 14 después de Cristo, la población de Europa se triplicó, de menos de 20 millones a 75 millones, superando con creces el pico del Imperio Romano. Es este tipo de prosperidad y crecimiento el que permite a los seres humanos tener suficientes recursos y motivación para utilizar su ingenio y energía en los campos de la investigación científica, la cultura y el arte. Al mismo tiempo, la invención de tecnologías como relojes, lentes y reglas de cálculo también se convirtió en poderosas herramientas para que los primeros científicos midieran y observaran con precisión la naturaleza, ayudándoles a utilizar medios empíricos para verificar y modificar sus hipótesis científicas. La segunda parte. Esta ola de prosperidad y desarrollo en la Edad Media europea generó una sed de conocimiento y tecnología. Se desenterraron muchos documentos de conocimiento académico de la antigua época griega y romana de las viejas pilas de papel, y los eruditos comenzaron a traducirlos al idioma común de la élite europea, el latín. Al mismo tiempo, las cruzadas promovieron los intercambios culturales entre Europa y el mundo árabe. Muchos clásicos griegos y romanos conservados en el mundo árabe, así como obras científicas escritas por los propios árabes, también llegaron a Europa a través de su traducción. Frente a esta tanda de clásicos científicos y culturales nuevos y desconocidos, tanto la Iglesia como los intelectuales, además de la alegría, sintieron un sentimiento de desafío y crisis, cómo utilizarlos y coordinar estos conocimientos, y la relación entre la teología cristiana y la consolidación de la propia gobernar es una tarea ardua y urgente. Con la expansión de esta locura por la traducción, ya sea la familia real europea, la Iglesia o la burguesía empresarial, aumenta la demanda de talentos en diversas disciplinas, lo que ha dado lugar a una reforma de la educación superior. Nació
Todos sabemos que hasta el día de hoy las universidades son lugares centrales para cultivar talentos intelectuales y realizar investigaciones científicas y actividades académicas, por lo que el nacimiento de las universidades es sin duda irreemplazable en la promoción de la investigación científica. Por supuesto, antes de la Edad Media en Europa, había instituciones de educación superior similares llamadas colegios, sin embargo, todas eran de escala relativamente pequeña y su financiación provenía de donaciones reales o se mantenía con las tasas de matrícula recaudadas por los fundadores de los colegios, que era muy inestable. Una de las escuelas más clásicas es la Academia Platón, fundada por el antiguo filósofo griego Platón en un lugar llamado Agardemí en las afueras de Atenas. Por cierto, la palabra academia se ha utilizado hasta el día de hoy. Hoy en día, las diversas disciplinas y facultades de nuestras universidades integrales se llaman academia en inglés. Por supuesto, en la Edad Media, una institución educativa tan pequeña encabezada y organizada por un erudito conocido ya no podía satisfacer las necesidades de toda la sociedad en cuanto a todo tipo de talentos. La Iglesia necesita más sacerdotes alfabetizados y teólogos, los reyes y las cortes de los nobles necesitan más funcionarios que entiendan la ley y la administración, y los empresarios necesitan más gerentes y contadores que sepan escribir y hacer matemáticas. Al mismo tiempo, a medida que las ciudades crecían en tamaño y la población crecía, se necesitaban más médicos en toda Europa, y así sucesivamente. En este caso, se debe ampliar el tamaño de la escuela, ampliar el número de profesores y estudiantes, también aumentar los cursos ofrecidos y la fuente de financiación debe ser estable. De hecho, el nacimiento de las universidades no fue solo una necesidad común de todas las clases de la sociedad feudal europea de aquella época, sino también el producto de sus luchas y juegos mutuos. Para decirlo sin rodeos, para construir una universidad, sus terrenos y edificios generalmente son donados y apoyados por el gobierno de la ciudad. Los académicos o sacerdotes que vienen de todo el mundo para enseñar, así como los estudiantes que vienen a estudiar, cada uno forma un grupo altamente autónomo, similar a la disputa feudal. Las mismas sectas y grupos que la sociedad, finalmente, la apertura de una universidad requiere una carta de consentimiento del Papa, al igual que la certificación de las redes sociales de hoy, significa que la Iglesia y el Papa acuerdan abrir una universidad de este tipo en una determinada ciudad, después de una cuidadosa consideración y revisión, es una institución de educación superior y determina que el conocimiento que imparte es saludable y beneficioso y no viola las doctrinas teológicas, ni la moral. En aquella época, las universidades no eran solo instituciones académicas de investigación y educación, sino también grupos autónomos establecidos de conformidad con contratos feudales. El significado original del nombre inglés de la universidad, era unión o gremio. Wu Wosen, un conocido experto en historia de la ciencia, nos dijo en el libro ¿Qué es la ciencia? Que las universidades europeas en la Edad Media tenían muchos privilegios, como exenciones de impuestos, y no estaban sujetas a procesamiento por parte de los tribunales locales de la ciudad. Las autoridades municipales no pueden aumentar a voluntad los alquileres de las universidades. La Iglesia debe dar a los profesores universitarios un salario equivalente al de un sacerdote. La contratación de profesores en las universidades está totalmente determinada por las propias universidades, etc. Al mismo tiempo, también existe un contrato entre profesores y estudiantes universitarios, por ejemplo, los profesores deben ser evaluados por los estudiantes para examinar su nivel de enseñanza y profesionalismo, y los estudiantes también tienen la obligación de pagar la matrícula a tiempo, etc. Este estatus relativamente independiente es indispensable para promover el libre desarrollo de la investigación científica y académica. Las primeras universidades de Europa, como la Universidad de Bolonia fundada en 1088 y la Universidad de París fundada en 1257, nacieron en tales circunstancias. En las universidades originales, el colegio más importante era, por supuesto, el seminario, porque la fe cristiana determinaba casi todos los aspectos de la vida diaria de los europeos medievales, y la Iglesia misma también tenía autoridad más allá del gobierno secular, por lo tanto, continuó cultivando sobresalientes. Los estudiantes y el clero que dominan la teología son un propósito importante para el establecimiento de universidades. Bajo el seminario, hay facultades filiales, como la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina y la Facultad de Arte, incluidas las ciencias naturales y humanas. La forma de impartir clases universitarias también continúa las características de la época de los antiguos griegos y romanos, y es diferente de nuestra antigua educación china. La mitad es una conferencia en la que el profesor imparte conocimientos unilateralmente, y la otra mitad es un debate único, el tema específico. El procedimiento es que el debate es dirigido por un maestro muy respetado presidió el evento. Primero propuso un tema, luego los estudiantes y profesores presentes participaron en el debate. Finalmente, el anfitrión decidió qué lado ganó. Este modelo único no solo entrena las habilidades de expresión de los estudiantes, pero también les permite defender y hacer declaraciones, recordar puntos de conocimiento relevantes e iniciar la innovación académica a través de críticas y preguntas. Entonces alguien podría preguntarse, ¿cómo surgió el espíritu de crítica y cuestionamiento científico en la Edad Media, cuando el estatus teológico era inquebrantable y unificaba al mundo? En aquella época, además de la teología, estas disciplinas que intentaban estudiar la verdad y las leyes del mundo natural se llamaban filosofía natural. La palabra ciencia ni siquiera había nacido. Los científicos pioneros de aquella época se consideraban filósofos.
En su investigación, lo más importante fue la especulación y la metodología. El autor Hanen dijo que ya sea que se trate de la teología cristiana o del espíritu rector y la lógica subyacente de la investigación científica, existen algunas similitudes, por lo que muchos de los primeros científicos y pensadores pioneros se basaron en los puntos en común entre los dos, bajo la premisa de que obviamente viola la espíritu de la teología cristiana, intenta cuidadosamente explicar las leyes de la sociedad humana y del universo natural. Dado que este tipo de preguntas son relativamente abstractas y oscuras, les daré un ejemplo de un libro. A mediados del siglo XIII existía un teólogo y filósofo, Tomás de Aquino, nacido en Italia y estudiado en las universidades de Nápoles y París, fue aclamado por la Iglesia Católica como el más grande teólogo de todos los tiempos. Sin embargo, Tomás de Aquino, como muchos otros eruditos dentro de la Iglesia, estaba obsesionado con los resultados de las investigaciones científicas y filosóficas de las antiguas Grecia y Roma. Todos creen que la cadena de evidencia y el razonamiento lógico entrelazado de los antiguos sabios griegos y romanos pueden hacer que la teología sea más precisa y lógicamente consistente, y también puede integrarse y complementarse con las enseñanzas católicas. Por ejemplo, el antiguo filósofo griego Aristóteles es considerado uno de los creadores del espíritu científico. Creía que el mundo es eterno y tiene un conjunto de leyes objetivas de funcionamiento. Se dice que todo está conectado por causa y efecto. Nada es similar al cristianismo, Dios como el creador original. Por supuesto, la Iglesia no debe tolerar este conjunto de teorías, pero Tomás de Aquino dijo que los pensamientos de Aristóteles en realidad pueden combinarse con la teología cristiana sin conflicto. Entonces, encontró un punto particularmente halagador, ¿no dijo Aristóteles que todo está conectado por causa y efecto? Si regresa a la raíz, debe haber una fuerza impulsora original para hacer que todo en el mundo se mueva. Se produce una conexión causal. El autor Hanen hizo una analogía, diciendo que era como una serie de colisiones traseras en una carretera muy transitada. Innumerables autos eran como una larga cola, chocando entre sí sin poder moverse, pero después de que llegó la policía de tránsito, pudieron para juzgar, debe ser que el conductor de un coche violó las normas de circulación, ya sea yendo demasiado rápido o frenando bruscamente, provocando que chocara con los coches que tenía delante y detrás, provocando una serie de colisiones por alcance. Según la teoría de Aristóteles, el vehículo que tiene la mayor responsabilidad en el accidente se denomina primera fuerza motriz. Por lo tanto, Tomás de Aquino dijo que dado que el funcionamiento de todo el universo requiere esa primera fuerza impulsora, entonces este título debe y solo puede recaer sobre la cabeza de Dios. Verá, después de que Tomás de Aquino lo pensó y lo explicó, el modelo de pensamiento científico racional se integró con la teología católica. Por lo tanto, la razón por la que Tomás de Aquino es grande e importante no radica en los descubrimientos que hizo en temas específicos, sino que, a través de su profunda cultura teológica y su pensamiento racional, llegó a la conclusión de que la racionalidad científica puede combinarse con la religión. Las creencias coexisten y no se obstaculizan unos a otros, esto equivale a dar a los científicos contemporáneos y posteriores un sólido paraguas protector, permitiéndoles tener un cierto grado de libertad de investigación académica bajo este paraguas protector. Para decirlo sin rodeos, los científicos de la Alta Edad Media, cabe decir que el propósito de estudiar la verdad y las leyes operativas del mundo natural es comprender y verificar mejor las teorías abstractas de la teología y la voluntad de Dios. De hecho, incluso en los tiempos modernos, el maestro de física Newton que mencionamos al principio, su investigación sobre las tres leyes del movimiento del universo todavía tiene el pretexto de descubrir cómo funciona realmente Dios, la primera fuerza impulsora del universo. Para proceder. Hemos terminado de hablar de Tomás de Aquino, el fundador del pensamiento científico. Luego echemos un vistazo a algunos de los primeros científicos que valientemente dieron el primer paso y lograron algunos de los primeros grandes logros de la humanidad en el campo de las ciencias naturales. En el libro, el autor Hanen nos invita al famoso Roger Bacon. Bacon fue honrado como Doctor Todopoderoso por la comunidad científica de generaciones posteriores para conmemorar sus contribuciones en muchos campos de las ciencias naturales. Bacon nació en una familia adinerada en el oeste de Inglaterra alrededor de 1214. Cuando era un adolescente, sus padres lo enviaron a la famosa Universidad de Oxford para continuar sus estudios. Bacon no solo estudió teología, sino también ciencias naturales y más tarde se convirtió en monje. Al igual que Tomás de Aquino, Bacon estaba secretamente muy interesado en la filosofía de la ciencia de Aristóteles, por lo que sentía que la práctica conduciría al verdadero conocimiento. En lugar de estudiar libros y hacer retiros teóricos todos los días, ir al laboratorio y hacer experimentos sería la única manera de conseguirlo. Más cerca de la verdad. La mejor manera de explorar los misterios del mundo natural. Por supuesto, la química y la astronomía en el sentido moderno aún no habían nacido en ese momento, por lo que los experimentos que obsesionaban a Bacon fueron en realidad los predecesores de la química y la astronomía. Hoy en día, la alquimia y la astrología se consideran brujería supersticiosa y prácticas malvadas. Se dice que debido a estas malas prácticas, Bacon fue encarcelado por la Iglesia y reprendido por un periodo de tiempo. Entonces, Bacon aprendió la lección y decidió no dar publicidad a sus aficiones, sino que recopiló los resultados de su investigación en 3 obras tipo enciclopedia como referencias internas y se las dedicó en secreto al Papa Clemente IV.
Estos tres libros se denominan el libro grande, el libro pequeño y el tercer libro, respectivamente. En el tercer libro, Bacon registró muchas tecnologías nuevas que acababan de surgir en la Edad Media, como la pólvora. De hecho, Bacon fue el primer científico europeo en mencionar la pólvora y su eficacia. Lo describió como un polvo hecho de azufre, salitre y carbón que producía fuertes ruidos, destellos y llamas. En pequeñas dosis, la pólvora se puede utilizar como juguete festivo, pero si se concentra en grandes dosis y se coloca en un recipiente resistente, puede ser un arma poderosa. Sin embargo, entre los estudios personales de Bacon, su mayor logro fue la óptica. Aunque en la época de Bacon, debido al atraso del desarrollo de la industria óptica, no había lentes ni microscopios calificados, Bacon no pudo verificar su hipótesis mediante experimentos ópticos. Sin embargo, Bacon propuso la hipótesis estudiando los primeros trabajos de ciencias naturales de la antigüedad. Grecia y Roma, una serie de ideas geniales, muchas de las cuales demostraron ser correctas por generaciones posteriores de físicos. Bacon cree que la luz también es una fuerza emitida por todo en el universo. Puede atravesar muchas barreras y eventualmente formar una imagen fija en los ojos humanos. Al mismo tiempo, los seres humanos pueden usar las imágenes de varias cosas almacenadas en sus mentes para hacer comparaciones para que podamos saber cuál es la fuente de la luz. Bacon propuso además que en el futuro inevitablemente habrá algún tipo de herramientas e instrumentos transparentes, es decir, varios tipos de lentes, que puedan controlar la curvatura y la dirección de la luz, permitiéndonos ver claramente objetos distantes. Al mismo tiempo, la lente también puede recoger la energía de la luz para uso humano. De hecho, en los últimos días de la vida de Bacon, nacieron en Italia lentes de vidrio molidas a mano. Solo podemos decir con pesar que si Bacon pudiera vivir más tiempo, experimentaría personalmente con lentes en el laboratorio. Entonces su contribución a los primeros años la óptica sin duda será mayor. La tercera parte. A continuación, Janen, el autor de este libro, nos ofrece una introducción detallada a los logros de los primeros científicos en diversos campos durante la era medieval, incluida la medicina, la historia natural, la física, la astronomía, etc. Debido a limitaciones de espacio, veamos el desarrollo temprano de la astronomía en la Edad Media. Esto se debe, en primer lugar, a que hay muchos maestros pioneros que conocemos en el campo de la astronomía, como Galileo, Copérnico y Bruno. En segundo lugar, el desarrollo de la astronomía es inseparable del apoyo de otras disciplinas como las matemáticas y la ciencia física, así como las primeras tecnologías de fabricación industrial, lo que refleja el nivel integral de investigación científica y tecnológica en ese momento. En tercer lugar, el conflicto entre la Iglesia y la ciencia astronómica es el más intenso y refleja profundamente las dificultades de los seres humanos que intentan escapar del control de las creencias religiosas y correr hacia el abrazo de la ciencia y la razón. Por supuesto, el propósito original del nacimiento de la astronomía en la Edad Media europea fue demostrar mejor la exactitud de las creencias teológicas cristianas mediante el estudio de las leyes del universo celestial y organizar la vida diaria y los rituales religiosos de los sacerdotes y monjes mediante métodos precisos. Control del tiempo. Por ejemplo, entre los pioneros de la astronomía en la Edad Media se encontraba Ricardo de Wallingford, que vivió desde finales del siglo XIII hasta el XIV y fue teólogo, matemático, astrónomo y mecánico. La razón por la que se convirtió en un asesino en múltiples campos fue porque nació en una familia rica de herreros. Su familia tenía suficiente dinero para que él estudiara en la Universidad de Oxford. Sin embargo, la familia de Richard posteriormente cayó en declive, para poder permitirse el lujo. Para completar sus estudios se hizo monje para que la iglesia se hiciera cargo de su matrícula, más tarde se convirtió en abad y recibió muy buen salario. Sin embargo, Richard era un hombre que no podía descansar, en la Universidad de Oxford le apasionaban la astronomía y la física, y su familia era herrera, por lo que también estaba muy interesado en la fabricación y el montaje mecánico. Entonces, mientras se desempeñaba como decano, jugueteaba él solo con un complejo reloj mecánico. No solo marca la hora, también viene con un astrolabio que muestra las posiciones del Sol, la Luna y otros planetas. En el siglo XIII, los relojeros europeos inventaron complejos escapes mecánicos para garantizar la precisión de los relojes mecánicos. El autor Janen infiere que Richard debió haber estado expuesto a documentos que registraban esta tecnología, o a artesanos de esa época. Con este reloj mecánico, los monjes del monasterio pueden seguir estrictamente un horario preciso para organizar sus vidas y orar, sin tener que enviar a alguien a tocar la campana del campanario todos los días para recordárselo a todos. A principios de la Edad Media, la comprensión de todos los europeos sobre la estructura del universo se quedó básicamente en la era del filósofo griego Aristóteles y el astrónomo romano Ptolomeo. Para decirlo sin rodeos, el universo entero es una esfera perfecta anidada en capas. La Tierra es el centro de todo el universo. Es estacionaria, y luego rodeando la Tierra hay 7 estrellas que giran a una velocidad constante y tienen órbitas circulares perfectas: la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En el cielo de la cúpula circular fuera de ellos, hay algunas estrellas cuyas posiciones nunca cambian. Más allá del cielo, está el reino de los cielos bajo el gobierno de Dios.
Esta teoría era muy perfecta desde una perspectiva gráfica y matemática. Sin embargo, a finales de la Edad Media, cada vez más personas sentían que el movimiento del universo y las estrellas en realidad no se ajustaba a este modelo perfecto. Por ejemplo, el calendario comúnmente utilizado en Europa en la Edad Media era el calendario juliano. Julio era en realidad César, el antiguo estadista romano que presidió la formulación de esta legislación, y su apellido. En el siglo XIV, la discrepancia entre el calendario juliano y el tiempo real se había acumulado en casi 10 días, lo que era muy perturbador para las iglesias que albergaban diversos festivales religiosos y para la gente corriente que estaba ocupada con la producción económica y la vida diaria. No solo eso, la gente corriente también sentirá que la teoría geocéntrica no es fiable a través de la observación diaria. Por ejemplo, en el cielo nocturno, el brillo y el tamaño de la Luna y otros planetas cambiarán con las estaciones, y algunos planetas, como Mercurio, en realidad, también irá retrógrado de vez en cuando, que es lo que ahora solemos llamar Mercurio retrógrado. En este caso, no tendría sentido insistir en que la velocidad de movimiento de estos planetas es constante, sus órbitas son círculos perfectos y su distancia a la Tierra es siempre la misma. Entonces, en este momento, apareció en escena el Copérnico que conocemos. En nuestro sentido común, Copérnico fue un luchador científico que tuvo el coraje de desafiar la autoridad de la Iglesia. Cuestionó abiertamente la supersticiosa y atrasada teoría geocéntrica y creó él solo la teoría heliocéntrica más avanzada. Sin embargo, el autor Hahnemann y otros expertos en historia de la ciencia nos dicen que la verdad no es tan simple y blanca y negra. Copérnico nació en Touren, una pequeña ciudad de Polonia, en febrero de 1473. De adulto, fue a la Universidad de Cracovia en Polonia y a Bolonia en Italia para continuar sus estudios. Después de regresar de sus estudios, su tío, que era arzobispo, encontró un trabajo digno para su inteligente sobrino, trabajando como sacerdote en la iglesia de Frommenburg. El trabajo era relajante, por lo que Copérnico podía pasar la mayor parte de su tiempo observando objetos astronómicos. En su obra maestra astronómica publicada posteriormente, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, Copérnico dijo que él, como muchos de sus contemporáneos, estaba muy descontento con las deficiencias del modelo geocéntrico del universo y quería encontrar una alternativa que pudiera reemplazarlo, un modelo realista. Sin embargo, la fuente de inspiración para la teoría heliocéntrica defendida por Copérnico no fue suya, sino que provino de un antiguo astrónomo griego, Aristarco de Samos. Por supuesto, debido al limitado nivel general de desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la física en aquella época, hay muchas cosas que no se pueden explicar con la teoría de Copérnico. Por ejemplo, si la Tierra gira, ¿por qué las personas que la habitan no lo hacen? Caer. Y si la Tierra gira, ¿por qué las innumerables estrellas del cielo parecen todavía inmóviles? Por supuesto, hoy sabemos que esto se debió a que los científicos no habían descubierto la gravedad universal en ese momento, y el tamaño del universo mismo estaba mucho más allá de las capacidades cognitivas de los humanos en ese momento. Debido a estos problemas irresolubles y a la cautela de Copérnico, la publicación de Sobre las revoluciones de las esferas celestes se retrasó hasta su muerte. Para evitar una posible censura de la Iglesia, Copérnico incluyó un prefacio en el que anunció que dedicaría este libro al Papa de aquella época, quien por un lado subrayaba en el libro que su conjunto era puramente una conjetura matemática abstracta y agradecía las críticas y correcciones. Sin embargo, poco después de la muerte de Copérnico, la Iglesia Católica comenzó a aceptar la teoría y los métodos de cálculo propuestos por Copérnico en Sobre la revolución de los cuerpos celestes. La razón era muy simple, fue revisada según la teoría heliocéntrica de Copérnico. El calendario hará que el calendario sea más preciso. Incluso en 1616, cuando la Iglesia reexaminó sobre la revolución de las esferas celestes debido a la investigación y el juicio a Galileo, en realidad solo revisó unos 10 lugares para enfatizar la naturaleza hipotética de la propia teoría heliocéntrica. Por tanto, la afirmación de que la Iglesia Católica y el progreso científico son incompatibles es una distorsión demasiado simplista. Hablando de eso, el autor Hahnemann también comentó brevemente sobre el famoso caso Bruno en la historia de la ciencia. Aunque Bruno dio su vida por insistir en sus creencias, en realidad Bruno no era un astrónomo ni un pensador científico, sino un filósofo natural inconformista. Entre los crímenes por los que finalmente fue condenado Bruno, no se incluyó la teoría heliocéntrica. La Iglesia Católica Romana finalmente condenó a Bruno a ser quemado en la hoguera porque creía en una religión antigua y misteriosa, el hermetismo. Este tipo de creencia adora al sol como el dios supremo de la religión, y al mismo tiempo alaba la magia, la astrología, etc. En sus obras y declaraciones públicas, Bruno incluso denunció que Jesús era un mago inteligente y no un dios en absoluto. No hace falta decir que la Iglesia Católica definitivamente odiará este tipo de bofetada directa y fuerza frontal. Sin embargo, a estas alturas, la ciencia y la tecnología han mostrado vagamente la tendencia de que ya no necesitan servir como siervas de la teología de la Iglesia, porque la invención del telescopio ha permitido a los astrónomos registrar la apariencia y las tendencias del movimiento de las estrellas a través de observación directa para volver a revisar la comprensión que la humanidad tiene del universo. El astrónomo Kepler descubrió mediante la observación que las órbitas de los planetas son elipses y no círculos perfectos, y Galileo demostró mediante los cambios de fase de Venus que efectivamente estaba orbitando alrededor del Sol.
Aunque Kepler y Galileo también afirmaron en sus trabajos que el propósito de su investigación era comprender mejor el arreglo de Dios para todo el universo al comprender la forma precisa en que se mueven las estrellas. Sin embargo, el estatus de las personas como sujetos de observación e investigación científica está aumentando gradualmente y están dispuestas a aprovechar el progreso continuo de la ciencia y la tecnología para marcar el comienzo de una era mejor. Ahora, el contenido principal de este libro se presenta básicamente aquí. En el libro, el autor Hahnemann revisa el surgimiento y desarrollo de la ciencia en la Europa medieval desde la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V después de Cristo, hasta el Renacimiento en el siglo XVI, incluyendo matemáticas, astronomía, física, medicina y filosofía científica, cada campo. Hahnemann señaló a través de una extensa investigación y análisis de datos que la Europa medieval no siempre estuvo en un estado de decadencia, estancamiento y oscuridad como imaginábamos. Después de experimentar un declive y pobreza iniciales, a medida que la sociedad se volvió cada vez más estable, la economía comenzó a recuperarse y desarrollarse, la población aumentó y muchos inventos tecnológicos revolucionarios surgieron uno tras otro, la prosperidad del comercio y la producción, así como los intercambios entre Europa y otros países partes del mundo. Toda la sociedad europea tiene una necesidad urgente de conocimiento, la herencia cultural de las antiguas épocas griega y romana ha sido redescubierta, y los frutos de la civilización de otras partes del mundo, como Arabia, han ido fluyendo gradualmente hacia la combinación de ambos ha despertado gradualmente el pensamiento y los conceptos de los europeos. Sobre esta base, la ciencia en el sentido moderno que conocemos se anunció oficialmente mediante el establecimiento de instituciones universitarias de investigación, la madurez de la lógica y la metodología subyacentes y el surgimiento de los científicos como grupo. Aunque en este periodo naciente la investigación científica no se ha desprendido completamente del abrazo de la astrología, la alquimia y la brujería, y la ciencia sigue siendo vasalla de la teología, la ciencia ha demostrado su gran potencial para transformar el mundo y el pensamiento humano, y ha propiciado la guía del ser humano hacia el primer rayo de progreso. Después de leer este libro, una de mis sensaciones es que la ciencia moderna, como todos los logros de la civilización creados por los seres humanos, es en sí misma un reflejo del desarrollo de las capacidades cognitivas humanas, desde las primitivas y toscas hasta las refinadas y refinadas, con picos y valles. Y sin fin. Aunque hoy equiparamos inconscientemente la ciencia con verdades universales y eternas que pueden resolver todos los problemas, no debemos olvidar que la ciencia no es una sabiduría avanzada creada de la noche a la mañana por los humanos en los tiempos modernos. La ciencia, después de su nacimiento, en el principio era solo un embrión de pensamiento. Fue el producto de la observación preliminar de la naturaleza por parte de los primeros seres humanos y la búsqueda de la verdad absoluta en la filosofía religiosa. Contenía falacias, prejuicios, especulaciones y fantasías. Ni siquiera podemos pensar que fuera tan relativamente atrasado en Edad Media. En una era de aislamiento, el pensamiento humano no puede hacer estallar chispas de sabiduría. Deberíamos tener más comprensión y respeto por los antepasados que tuvieron el coraje de dedicarse a las primeras investigaciones científicas en ese momento. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.